más posible. Tengo mucho que decir, poco tiempo que abarcar, pero lo que podamos decir lo vamos a decir. Él vino a un tiempo donde la mortandad de la mujer embarazada era hasta del 50-60%. De cada 50 madres que daban a luz, 100 madres, 60, 50, 60 se morían. Y 50, 60 niños no podían sobrevivir. Vino un tiempo donde no había anestesia, donde no había las comodidades de la mundo moderna, ¿sí me explico? Vino, y ahorita lo vamos a ver más adelante, a uno de los imperios más autoritarios y más espantosos que han existido. Venía a un lugar donde su raza era abusada y atormentada y esclavizada por un rey tirano. Venía a las dificultades de la vida y sobre todo cuando su madre quedó embarazada. No sé si se ha puesto a pensar en eso, pero hace poquito escuchaba una canción que hablaba de José, y siempre José había sido un hombre para mí X, ¿verdad? Pero cuando empecé a confrontar, a confrontar con la realidad de José, ¿quién de ustedes soportaría que tu esposa o tu prometida viniera: estoy embarazada? ¿Y de quién? Del Espíritu de Dios. ¿En serio? Que te crea a ver quién. ¿Se entiende? La ofensa, la herida profunda que ese hombre recibió, como el desprecio de pensar que su prometida o su ya casi desposada había adulterado. Y lo vemos batallando y luchando en la Escritura. Y cuando perdona y la recibe, es cuando el ángel lo visita. Y el perdón de ese hombre, hermano, hizo que naciera la esperanza en la humanidad, porque pudo haber entregado a su mujer a que muriera de apedreamiento. ¿Cuáles serían las emociones, la lucha de José? A eso venía el maestro. Y luego su mamá. Todo el mundo se enteró, era una aldea de chismosos increíble. Y te lo digo que era chismoso porque cuando Jesús ya era adulto y andaba ejerciendo su ministerio, va a Judea. Y lo primeritito que los religiosos le dicen: pues nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, diciéndole: tu mamá es una prostituta, tu mamá se revolcó con quién sabe quién y te tuvo, y dices tú que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dicho en palabras crueles y despiadadas, ¿no? Pero eso era. Entonces vino a una familia marcada, a José el cornudo, porque eso es lo que los vecinos debían haberle dicho. ¿Usted cree que se la tragaron de que era el engendrado del Espíritu Santo? Salió el chisme de Nazaret y corrió por toda la región y hasta llegó hasta los fariseos. Vino a una madre marcada, y él, pues María tuvo que decir que él era el Mesías, porque fue engendrado del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo le dirían? ¿Qué pasaría? ¿Se burlarían? ¿Cómo crecería? De veras, que el Señor nace en las peores y en las más adversas circunstancias, y las cosas más terribles. ¿A quién le gustaría decir que usted le dijera: pues tú naciste de las chivas porque tus papás no tenían ni un 5 para que tú nacieras? Y tu mamá, dice que fuiste engendrado del Espíritu Santo. La gente es cruel, hermano. Y tu papá, un menso cornudo que se la creyó. Y ¿sabe lo más trágico? Lo que hace grande a José, un adorador en espíritu y verdad, porque un adorador en espíritu y verdad es que se somete al plan de Dios, cualquiera que éste sea, y a la incomodidad, cualquiera que ésta sea. José aceptó la incomodidad, aceptó la reputación, su familia aceptó la burla, aceptó la persecución que venía como resultado del nacimiento dudoso del Mesías. Porque María dijo: pues es que me engendró el Espíritu Santo y el que traigo es el Mesías. ¿Sí o no? Entonces póngase a pensar toda esa problemática y todo lo que pasaba, y la boca murmuradora, porque pues si los fariseos sabían, porque le dicen: eres hijo de fornicación. ¿Están de acuerdo conmigo que eso dicen en Juan capítulo 5? ¿Lo han leído en la Biblia? Que le dicen: pues nosotros no somos hijos de fornicación. El milagro, hermano, fíjense lo que atacaron ahí, el corazón del Evangelio, el corazón del Hijo de Dios, de venir a convertirse en hombre. Y atacado
por la humanidad de una manera tremenda. A eso venía, pero vamos a ver otras cosas. Todos queremos comodidad, todos queremos que vayan las cosas bien en nuestra vida, que nadie nos moleste, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, Dios no nos llama a eso. Y dice Mateo 1, 18, 21, el nacimiento de Jesucristo. ¿Puedes poner el otro PowerPoint? Fue así: estando esposado María su madre José, antes de que consultase, se halló que había concedido el Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, él sufría ahí, quería dejarlo en secreto porque era un hombre noble. Y cuando él perdonó, supo Dios que ese era el hombre que podía cuidar a su hijo, y le mandó un ángel. Y ahí entra el perdón, hermano. El perdón es el milagro más grande de Dios en el corazón del hombre. El perdón salva ministerios, el perdón salva generaciones, el perdón libera la gracia de Dios sobre la humanidad, el perdón, hermano. Y a veces es tan injusto el castigo, tan horrible lo que te hacen, pero yo creo que no hay otra cosa peor que lo que le hicieron al Hijo de Dios. O un adulterio, de veras, híjole, eso es algo tremendo cuando la duda tormenta y el corazón. Yo lo he visto porque soy pastor. Un hombre se revuelca en el dolor y en la tristeza porque piensa que su mujer lo engañó, o viceversa. No es algo fácil, y el Hijo de Dios vino a todo eso. ¿Y por qué vino a todo eso? Un pesebre. Mira, nació en las situaciones más adversas, más horribles y más espantosas y de más dudas y de más dudosa reputación, para no dejar ninguna duda que tú puedes vencer de cualquier lugar en el que hayas nacido. Y te puedes levantar de donde tengas que levantar en el nombre de Cristo Jesús y empezar una nueva vida, porque Él es un vencedor. No importa qué tan derrotada, qué tan espantosa, qué tan horrible sea tu vida, qué tan espantoso ha sido tu nacimiento, tú te puedes levantar si pones la esperanza en el Hijo de Dios. Amén. Y luego dice Mateo 22, 23, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelaciones en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y aquí vamos a aprender lo que el Señor hizo en los famosos años del silencio. Que judío, ese Jesús, el Señor Jesús, nació como un judío del siglo I, y eso es algo que muy pocos entendemos. Ok, de acuerdo a lo que leímos y a los pasajes bíblicos, Jesús creció en la casa de José y María, y si leemos, pues José y María eran judíos y ciudadanos pues de ese lugar, y lógicamente Jesús creció siendo educado y participando de todas las costumbres judías de su época. Mateo 1:2 nos dice que Jesús nació en un lugar judío, que Jesús pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia y juventud en Nazaret. ¿Y qué relación tiene todo esto con la cruz del Calvario? Uy, hermano, muchísimo. Porque si queremos empezar a entender el amor del Señor, debemos saber que la cruz del Calvario, y ya lo estamos aprendiendo, es solo la cereza del pastel, uno más de los sacrificios que Él tuvo que hacer por nosotros. Mucho se ha especulado los famosos años del silencio, ¿no? Y se dicen que fue a Egipto y que andaba levitando y que se encerró en una cueva con imanes y que andaba adorando a quién sabe quién y que andaba en la India y todas esas cosas. Y nada es cierto. La Biblia te da mucha evidencia, directa e indirecta, donde el Señor pasó su infancia y su juventud, y lo dice claramente, fue en Nazaret. Entonces, si tú quieres vivir como vivió, pues ve a Nazaret. Y ahora, con todas las herramientas que están logrando, y ahí hay un lugar en Nazaret que se llama La Villa. Ahorita vamos a ver unas partes. Y ahí recrearon Nazaret del siglo I, y te das exactamente cuenta cómo eran las circunstancias y a dónde vino el maestro. Ahora, ¿qué significa haber nacido en un lugar judío del siglo I? ¿Qué significaría nacer en un vamos a decir, por decirlo, en esta época moderna, en un hogar de Acuña en el año 2013? Pues te lo puedo escribir, ¿no? Estamos en medio de una guerra, está en medio de una inseguridad, uno dice que está ganando, otros que no. Estamos un lado de Estados Unidos, y viniendo aquí nos podemos dar cuenta de que hace calor, hace frío, y nos podemos dar cuenta exactamente de las circunstancias si venimos a ver esto. Lo mismo pasa si vas a ver a Nazaret y si estudias la arqueología y la historia.
En primer lugar, ser judío significaba estar oprimido por el Imperio Romano, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque el Imperio Romano es otro boleto. ¿Ok? En tercer lugar, nacer en un hogar judío en el siglo I significaba estar sujeto a todos los temores, peligros, rumores y costumbres religiosas y culturales de ese tiempo. Y cuando tú estudias la vida de Jesús y las palabras de Jesús, te das cuenta de lo que pasaba. Él te habla de ladrones que estaban en el camino, te habla de que no podía recostarte, no tenían donde recostar su cabeza, te habla de sinagogas, te habla de muchas costumbres del siglo I, y te das cuenta como lo que él vio, con lo que él creció y con lo que él vivió, tan solo estudiando las palabras que salieron de su boca. Cuarto lugar, nacer en un lugar judío durante el siglo I, lógicamente significaba estar sujeto a todos los procesos educativos de esa época. Eso es Nazaret, ya se los mostré, ¿no? En una recreación de Nazaret, muy semejante, hermano, muy increíble, pozo de agua ahí, y las casas, las chozas y todo ese asunto. Y esa es una foto de la casa de Pedro en Capernaum, cuando fuimos a Israel. Esa es una foto antigua, antes de que se construyera una iglesia ahí arriba. En esa parte central que usted ve, ahí, era el cuarto donde dormía el maestro. Todavía están ahí. Yo esperaba ver la sinagoga en Capernaum, pero cuando fui y vi la casa de Pedro casi me desmayo de la emoción. Dije, wow, todo está aquí, las ruinas. Todo está, ¿se acuerda que ahí Jesús fue a sanar, el Señor Jesús fue a sanar a la suegra de Pedro? Y en esa casa pues sucedieron grandes conversaciones, grandes cosas, grandes enseñanzas. El Señor habitó ahí y esa casa fue el cuartel general de su ministerio aquí en la tierra. Ahora esa es otra casa ya de la nueva construcción. Eso es vidrio y ahí abajo está el cuarto, si lo pueden ver. Pero es una iglesia que está construida sobre ese cuarto tan especial para la historia de la raza humana y la historia del Señor Jesucristo. Aquí tenemos una vista panorámica así por abajo, tomamos esas fotos. Y esa casa, lo que tiene en particular, pues fíjense bien, no tiene electricidad, no tiene drenaje, no tiene aire acondicionado, no tiene preparación para estufa, refrigeradores, microondas, y no tiene ninguna comodidad de la vida moderna. Correcto, no podían leer, pero ponte el foco porque voy a leer. No, tráete la lámpara de aceite a ver cómo lees, mijito. Lentes no existían. Tremendo, man. Tremenda la condición, brutal la condición. Cuando yo fui a Israel, yo siempre le decía a Dios, yo hubiera querido nacer en tus tiempos, bien romántico. Y cuando vi todo dije, no, gracias, qué bueno que nací en este tiempo, te agradezco infinitamente, ahora tengo para mí, no tengo que estar batallando con romanos y ladrones y durmiendo en cuevas y cosas por el estilo. Gracias, Señor, por mi tiempo que estoy viviendo. El Señor vivía en una ciudad como esta, ¿no? Y solo pensar que el Creador dejó su trono de gloria, hermano, para venir a vivir en un lugar como este, pues te debe hacer reflexionar, ¿verdad? Te debe hacer pensar y ser agradecido con todo lo que tienes y todo lo que el Señor ha hecho. Eso es en la Villa de Nazaret y esa es una cocina, hermano, del siglo I. Ahí cocinaba María las gorditas y los tacos y cosas así. Eran casas sencillas, hermano, humildes, o sea, muy esenciales y muy increíblemente sin comodidades. Ahora vamos a estudiar el ambiente religioso, ¿no? Eso en cuanto a la riqueza y lo que Jesús podía tener. ¿Cómo estaba el ambiente religioso, no? ¿A qué vino Dios? Dentro de los judíos, los responsables de los oficios religiosos eran los sacerdotes. Y eso estaba compuesto de 3 grupos: los fariseos, los escribas y los saduceos. ¿Ok? Y estos religiosos, como todo el tiempo eran temibles, nomás andaban viendo la coma y el punto y no veían las grandes bendiciones que Dios traía para la vida de las personas. El espíritu religioso es algo que ciega, algo horrible, que no te permite ver la gloria de Dios más que los defectos que tú crees y que tú pretendes que los hijos de Dios o el Hijo de Dios tienen. Y en Mateo 3:7, Juan el profeta los describe como generación de víboras. Otras traducciones dicen engendros de la víbora, o sea, engendros de Satanás. Es lo que le está diciendo el profeta. En Mateo 5:20 vemos al Señor autorizar con los grupos religiosos del momento vimos su ministerio. Mateo 9:11 vemos a los fariseos criticando a Jesús y a sus discípulos. Ten cuidado, si eres un criticón de esos de primera que todo criticas, ten cuidado que no te encuentres criticando algo que el Hijo de Dios está haciendo,
Yo he aprendido algo. Cuando yo no entiendo el movimiento y viene alguien y me dice, ¿y sabes que en aquella iglesia está pasadita quién sabe qué opina? Pues quién sabe y qué te importa. No he estado ahí y no he visto y yo no voy a decirte nada porque yo no sé si lo que me estás diciendo es verdad o no es mentira. A lo mejor te lo inventaron, no andan platicando y yo no estoy ahí. Si yo veo y estoy ahí 15 días y analizo y discierno, entonces puedo tomar mi juicio. Pero antes, porque dijo alguien y porque a nosotros nos acusaron un tiempo que levitábamos en los retiros espirituales y que sacrificábamos animales y cosas así. Santo Dios, dije, qué tremenda cosa. Bueno, en fin. Mateo 12:14 nos deja ver cómo los fariseos conspiraban contra Jesús para asesinarlo. Eran grupos temibles. Mateo 19:3 nos relata cómo los fariseos y los escribas trataron de humillar a Jesucristo en público una y otra vez. Mateo 23:13, el Señor Jesús expone de una manera clara y sin tapujos la crueldad y la hipocresía de estos grupos, diciéndole que ni entran ni dejan entrar a la gente al reino de los cielos. En los evangelios podemos ver estos grupos mintiendo, manipulando la verdad, traicionando, sobornando y planeando el asesinato del Señor Jesucristo, matando a Dios en nombre de Dios. Qué irónico, ¿verdad? Y ahora quizá no matamos, pero hay lengua venenosa, ¿no? Que critica, que mata, que asesina a tu prójimo, a la iglesia. Y una cosa tremenda. Como ve, el lugar al que vino Jesucristo no es paraíso. Y por si fuera poco, los judíos esperaban un Mesías. ¿Sabes qué esperaban los Mesías? ¿Cómo esperaban los judíos que iba a ser el Mesías? Que debería venir de las clases ricas, debería quitar al usurpador romano a través de una guerra, venir en caballo blanco, y porque esperaban que fuera como David o Salomón, trajera la gloria de ellos. El Mesías debería llevar al pueblo judío cuando se manifestara y derrocar a los romanos. Debería aborrecer a los samaritanos y odiar a los pecadores. Y ya no voy a estar ahí, pero en Lucas 4:16 al 29 nos dicen la reacción de los nazarenos o de los nazarets, los habitantes de Nazaret, cuando Jesús se declara ante ellos que él era el Hijo de Dios, que venía a hacer una obra aquí al mundo, ¿no? ¿Saben qué hicieron? Los de la sinagoga ahí, como no lo reconocieron, lo agarraron y trataron de despeñarlo por un monte, y ahí estuvimos en ese monte. Saúl fue el Juan sin miedo, él lo hacía delante de su esposa. Él se fue hasta abajo ahí a ver del monte y tomar fotos. Le digo, por eso quiero las fotos. Ya le estoy dando la queja. Yo tenía terror de acercarme y dije, no quiero morirme. ¿Dónde me van a tirar? Porque te tiran a un precipicio y bien feo. No, ahí está el monte y ahí está la placa. Y es el único monte que hay donde te pueden tirar. Pues todo el mundo sabe que ahí era donde quisieron tirar al Señor. La geografía comprueba la veracidad de la Biblia una y otra vez. Si un Dios te va conmigo a Nazaret o allá a Jerusalén, lo voy a llevar en un tour que se llama el Evangelio de San Marcos, para que vea todos los lugares geográficos, históricos y arqueológicos que apoyan la veracidad de la Biblia. ¿Sí? Imagínense el choque mental cuando conocieron al Señor Jesús, que nació en un pesebre, que vivió en una cueva, que creció en una región desprestigiada por los judíos de Judea, trabajó carpintero y labrador de la piedra, vino con un mensaje de amor y reconciliación, jamás agarró una espada, nació como un hijo que muchos consideraban que fue concebido como producto de una relación inmoral, etcétera, y aparte vivió en una cueva como esa, que así vivían los de Nazaret, en cuevas. Empieza a comprender la humildad y el amor de Jesús, hermano, dejar su vida celestial, confrontar los peligros de esta tierra, confrontar a los sacerdotes, confrontar la imagen establecida que tenían de lo que debería ser el Mesías. ¿Me entiende? Él sabía que no podía cambiar la humanidad con una nueva guerra, con violencia. El corazón del hombre es el que tenía que ser cambiado. Y él vino a poner un ejemplo con su vida, lo que debería ser el corazón del hombre. Y como fue un hombre único y un ejemplo nunca visto, es otro tema a atacar increíble. Por eso es la división de la historia, porque ningún otro calendario compite con el maestro, y ningún otro ser humano compite con Dios. Nadie se ha levantado todavía a decir, yo voy a hacer mi propio calendario, antes de Helio y después de Helio. Ajá, sí, a ver quién te pela y quién te sigue. O antes de María y después de María. No, hay un solo antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Porque fue tan impactante la vida del maestro que todo lo que tocó lo transformó, hermano, y inclusive transformó mi vida. Imagínese usted si tendrá poder el Mesías. Amén.
Ahora, ¿qué vino a hacer Jesús? Todo lo que hizo en esta tierra, hermano, Él se lo ganó. Y sabe que se ganó el derecho a compartir su mensaje. Yo pensaba mucho tiempo que en el siglo I Jesús nomás había levantado y había seguido y todo el mundo había, sí, queremos escucharte, queremos acá, queremos allá. No, para saber un rabí o ser un maestro, no debía ser una persona improvisada. Y en muchas partes de la escritura le dicen rabí, le dicen maestro. Y esas cosas eran muy delicadas en Israel, hermano, especialmente en el siglo I. Ahora, no sé si se ha puesto a pensar, pero Jesús iba caminando en la orilla y de repente pasa y le dice a Juan y a Pedro, sígueme. Y todo el mundo piensa que Juan y Pedro eran así viejitos ya como yo, arrugados y ya así semipelones y cosas por el estilo. Y cuando realmente eran adolescentes, hermanita, te lo voy a probar. Los discípulos de Jesús no eran gente adulta. No era la costumbre que los rabís agarraran discípulos más arriba o más abajo de 14 años. Y ahorita lo platicamos. Entonces pasa por ahí y los padres lo dejan ir así muy campantes. ¿Dónde se ha visto que nomás, oye, están con mis hijos adolescentes y pasa un pelado por la calle y le dice, sígueme? Ay, sí, vete, Benjamín. Ajá, sí, ahorita. ¿Cómo no? Tenía que tener algo muy impresionante el maestro, ¿verdad? Y ¿sabe qué era su nivel educativo? Siempre se ha dicho por un versículo que decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Y nunca ha salido profeta y eran los... Es lo mismo que pasa hoy. Cuando yo vine de Monterrey, uy, pueblo polviento y quién sabe qué, no, es según tú, todo prejuicioso, ¿no? O cuando vienen los chilangos, creo que no hay ni uno, uf, qué asco de pueblo, y no pueden pensar que algo bueno puede salir de nuestra ciudad, porque son pueblos más chiquitos. Es los mismos prejuicios de aquel entonces, pero no tienen que ver nada con la realidad. Y aunque están retratados en la Biblia, no significa que a lo correcto. Dijeron muchas mentiras del maestro, ¿cierto o no es cierto? Entonces, en cuanto al nivel educativo, ahí pasan unas cosas bien románticas en él. No, nunca escribió un libro y que quién sabe qué, y que no estudió y que, espérame, entonces es una fantasía espantosa. Y ahorita lo vamos a ver. Él se ganó el derecho de hablarnos. Fíjate bien, digan, se ganó el derecho a través del esfuerzo y la dedicación que implica estudiar para ganarse el título de rabí. ¿Ok? No era un título que cualquiera podía agarrar, él agarró un título grande y no era cualquier rabí. Juan 1:38, volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Y qué es un rabí? Vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? La palabra rabí viene de la raíz hebrea rabai, que significa grande o distinguido. Cuando los discípulos dijeron a Jesús, rabí, le estaba diciendo grande y distinguido. ¿Ok? Dicho de otra manera, el rabí era una persona que instruía y adoctrinaba a la gente en el conocimiento de la palabra de Dios. Por otro lado, la palabra rabí solo se aplicaba para aquellas personas que realmente lo merecían, es decir, no era un título común que se daba a cualquier persona. De hecho, este título solo era usado cuando se sentía un profundo respeto por las personas. Y cuando un judío usaba la palabra rabí, lo que en realidad estaba diciendo era lo siguiente: mi honorable Señor, mi gran Señor, mi maestro. Como podemos ver, la palabra rabí era un término que notaba un gran respeto y los judíos lo usaban para honrar a los que instruían, los instruían en la palabra de Dios. Y ahora, ¿cómo se ganaba el honor de ser reconocido rabí? Muchos de todos nosotros ya, haz de cuenta, acabas de nacer y yo mañana, ya soy pastor. Ah, sí. Ajá. Oh, ok. Estás en una iglesia, no, tienes 50 miembros, te robas 13 y ya soy pastor. Ah, ok. Oh, perfecto. Y es un desastre, hermano. Los pastores no se preparan, predican más mentiras que verdades del púlpito. Se les acaba la verdad rápidamente, no hay carácter, no hay desarrollo, no hay nada. ¿Y quién sufre? El pueblo, por pastores mal preparados. Es que el Espíritu Santo me da que hablar, y si no has leído la Biblia, ¿qué te va a dar a hablar, compadre? Y si no estás preparado y si no has estudiado, ¿qué vas a decir? De la abundancia del corazón va a hablar tu boca, y el Espíritu Santo va a tomar. ¿Sabe por qué puedo escribir 11, 12 libros? Le voy a decir por qué.
porque he dedicado mi vida al estudio concienzudo y cuidadoso de la palabra de Dios. He leído 50 veces el Nuevo Testamento y más que eso, 500 los evangelios, y después le explico por qué, porque no tengo tiempo, pero he leído la Escritura y amo la Escritura, y aún me siento que me falta un montón por aprender, y quiero ser un buen estudiante siguiendo el ejemplo de mi maestro. ¿Ok? Este llamado rabí era un alto honor y se ganaba con mucho esfuerzo y estudio. Y cuando tú entiendes el sistema educativo del siglo I, puedes deducir fácilmente lo que el Señor Jesús hizo en su infancia y por qué le llamaban rabí. No andaba en la India, estaba en Nazaret estudiando, ¿ok? Ni andaba en Egipto flotando con los faraones, estaba en Nazaret, dice la Escritura. Y no estaba de perezoso y encerrado en un asilo o encerrado allá en un monasterio. No, él estaba viviendo con nosotros y estaba preparándose, y usted lo va a ver detalladamente. Así se estudiaba en Galilea, y léalo, ahí están los libros, no tengo que mentirle. De los 5 a los 10 años, los estudiantes estudiaban la Escritura o el Torah escrito. De los 10, de esa edad, dicen por ahí que tenían que aprenderse de memoria. Digan memoria. Gracias a Dios ahora tengo la memoria del Espíritu de Dios. Aleluya, bien pretextoso, ¿eh? Muchos pretextos y más pretextos. Tenían que aprenderse Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Con eso aprendían a leer y con eso aprendían a escribir. De los 10 a los 13 se estudiaba el Misná o el Torah oral. Ahorita vamos a ver eso también. A los 13 el Bar Mitzvah o la ceremonia de los adolescentes. A los 15 años, el estudio del Talmud, las decisiones legales de los rabinos. A los 18, el libro del matrimonio. A los 20, la búsqueda de la existencia y de la vida. A los 30, el clímax del vigor del hombre. Y solo llegar a este nivel de educación, una persona podía convertirse en un rabí. Para fines prácticos, Jesús aparece claramente en la escena pública como un típico rabí del siglo I. ¿Por qué digo eso? Que usted lea los libros de historia y va a ver lo que hacía un rabí del siglo I. ¿Qué hacían? Viajaba por todo el territorio de Israel enseñando. Dependía de la hospitalidad de la gente, Lucas 10, 38, 42. Enseñaba al aire libre, dentro de las casas, en las pequeñas ciudades y en el templo, Lucas 10, 38, 42. Ahí están todas las escrituras. Se me pasó. En la primera centuria había 2 clases de rabinos: los rabinos talmidín y los rabí con smiha. Espero que pronuncie bien y que no haya alguien que hable hebreo, porque se va a reír de mí, pero más o menos así se oye: smiha, talmidín, o rabís con autoridad. ¿Ya se quedó atorado esta cosa otra vez? Ok. Los rabí talmidín. ¿Quiénes eran los rabís talmidín? Esos tipos de rabí desempeñaban una función muy importante dentro de la comunidad judía, pues eran los maestros de la sinagoga local. Y estos rabís, aunque eran brillantes, solo les tenían permitido enseñar lo que la comunidad aceptaba como correcto. Es más, no podían reformar la doctrina, ni podían decir nada más. Este es tu libro de escuela dominical. Ah, la escuela dominical, yo voy, y quién sabe qué los cantos, ¿no? Y eso es lo que enseñas, y pobre ti que enseñas otra cosa. Es en pocas palabras, ¿no? O sea, y que el señor maestro, ven para acá, ¿qué andas enseñando? Tú no tienes autoridad, yo soy el pastor y vas a enseñar esto y esto y esto. Un rabí talmidín, ¿ok? No, pero ahora los maestros también, a ver, la hermana Cholita que ni estudió ni lee, va a ser la maestra de los niños, y ahí van a maestra de los niños. En lugar de ponernos a pensar en la educación que deben recibir nuestros niños, porque es la siguiente generación, etcétera. Ellos no podían enseñar algo que contradijera la teología de la comunidad, ni podían tener discípulos, ellos solo tenían alumnos. Los rabí con smiha, este tipo de rabí podían enseñar nuevas cosas, es decir, ellos podían retomar las verdades establecidas sobre el pensamiento teológico y las creencias de la gente y reformarlas. Es decir, ¿te acuerdan cuando Jesús decía, les dijeron esto, pero yo les digo esto? Y les dijeron esto otro, pero yo les digo esto otro. Ese era un rabí con smiha. Y ahora, ¿cómo se continuaba ese título? ¿Será que pagaba su cuota mensual semestral y le llegaba el título a su casa? No pasaba así. Tenían que saberse de memoria todo el Antiguo Testamento. Digan todo el Antiguo Testamento. Dicen las lenguas arqueológicas que un rabí de esos
empezabas por decir ¿qué te diré? En Isaías, en el capítulo 4, que en aquel entonces no había capítulo 4, en una porción, y el rabí tenía que seguir para abajo y seguirle hacia arriba. ¿Cómo ven? Estaría estudiado mi maestro, por eso le digo maestro, es mi maestro. Es digno de ser llamado el maestro. Los rabí con esmija recibieron una autoridad para desarrollar sus funciones de dos personas con autoridad semejante. O sea, dos personas iguales a él o mayores que él decían, este es un rabí con autoridad. ¿Y quién le dio la autoridad a Jesucristo? Primero Dios, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y en segundo, Juan el Bautista, Cordero de Dios que quita porque Juan el Bautista era otro igual que él, en cuestión de las cuestiones educativas. Y fíjense cómo se hablan entre ellos. Me encanta todo esto, hermano, porque Juan el Bautista, eres tú, esperamos a otros. Y Jesús no le dijo, sí, ve y dile que soy yo. No, dile, no, ve y dile a Juan el Bautista, los ciegos orden. ¿Te acuerdas de esa pasión? Está diciéndole, Juan, acuérdate lo que dice antes y dije después, que el Mesías iba a ser. ¿Vamos entendiendo? No me odien por decir que Jesús era preparado, ¿ok? Por último, diré que los rabí tenían un nivel educativo impresionante, pues sabían el Antiguo Testamento de memoria, ¿ok? Lo primero que quiero mencionar es que Jesús fue un rabí con autoridad. Y fíjense cómo los fariseos, cuando lo confrontan, le dicen, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vieron a él los principales sacerdotes y los escribas, y los ancianos le dijeron, ¿con qué autoridad dices esto? O sea, ¿por qué te comportas como un rabí con autoridad? ¿Por qué quieres reformar nuestro pensamiento teológico? ¿De dónde sacas esa autoridad para hacer estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos estaban reconociendo el grado educativo. ¿Usted cree que esas víboras, hermano, ponlo otra vez, ponzoñosas, iban a dejar que Jesús llegara y enseñara lo que él le diera la gana? No lo tocaban porque tenía un grado tremendo, y ahorita vamos a entender por qué no lo tocaban. Si ganas no les faltó de asesinarlo y de matarlo prematuramente, ¿verdad? Era una cosa horrible, hermano. Era el FBI, la Gestapo y quién sabe quién más, y todos juntos. Se los digo en serio. No era facilito estar confrontando esos grupos y moverse de todas las serpientes, pero Jesús lo hizo con una autoridad increíble. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. La gente cree que eso significa gritando, ¡ah, yo tengo autoridad! Nada que ver. No necesitas gritar para echar fuera demonios, necesitas gritar para tener autoridad. Eso te la da el Señor. Entonces, el Señor Jesús vivió bajo las reglas y tienes que entender eso. No vino, yo soy el Hijo de Dios y voy a hacer lo que me dé la gana. Ahorita largo la madera del taller de mi papá que la regó aquel y le tengo que hacer crecer pedazos de madera. Y aquel mató al pájaro, lo voy a resucitar. No, esas son tonteras de películas que salen de donde, quién sabe dónde, porque Jesús no podía adelantar sus tiempos ni podía hacer nada de eso. Todo lo que hizo él en poder y en gloria, lo dijo al poder del Espíritu de Dios, igual que tú y que yo. ¿Me entiende? Él no podía usar, por eso la tentación de Satanás, si eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, usa el poder de Dios. Entonces ya si él cometía eso, ya hubiera sido una injusticia, porque ya no estaba actuando como hombre, sino como Dios. Y él tenía que vivir bajo las reglas si quería realmente rescatarnos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, él no fue alguien que se levantó a sí mismo para ganarse el derecho a ser escuchado. Tenía que haber estudiado un montón, hermano. Y tuvo que alcanzar un nivel educativo impresionante. El tiempo que le invirtió en estudiar, no lo invirtió porque quería una ganancia personal o una mejor vida. Todos estudiamos por eso. Estudia para que seas médico, para que cuando seas grande seas alguien. Entonces no era nadie, pues. Santo Dios, gracias por esa autoestima tan grande y tan hermosa que me das, madre mía. Si no hubiera conseguido el título, hubiera desaparecido, no era nadie. ¿Me entiende? O estudia para que tengas una mejor vida. No, Jesús estudió para poder compartir los mensajes, dejar discípulos, seguir con su obra. Imagínense, hermano. Y morir en la cruz del Calvario, porque si él no hubiera estudiado así, no hubiera podido morir en la cruz del Calvario, y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Siempre creí que el Señor apareció de repente e hizo y dijo lo que le dio la gana. La realidad es muy diferente. Él siguió toda la línea establecida de autoridad. Recuerde, el Señor Jesús venía a modificar la doctrina y los pensamientos de los judíos. Y si él no hubiera obtenido el grado de rabí con esmija, hubiera muerto como hereje.
Inmediatamente, si él no hubiera tenido ese título, ¿sabe qué hubieran hecho con él? Lo hubieran apedreado. Pero no podían tocarlo porque tenía toda la autoridad de estudio. Y podía y tenía la autoridad de reformar el pensamiento doctrinal. ¿No entendiendo el esfuerzo y el amor de Jesús que hizo por usted y por mí? Ganarse el derecho. Todo lo que hizo fue ganarse derechos. Nació como hombre para ganarse el derecho de tener la oportunidad de redimirnos. Puras pérdidas personales y ganancias, hermano, en favor de nosotros. Alguien puede decir, bueno, para el Señor Jesucristo fue fácil alcanzar ese nivel educativo porque Él escribió la Biblia, es el autor de la Biblia. No se equivoque, todo lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo como hombre. Y lógicamente, como no era una persona caída, y acuérdense que Adán tenía una inteligencia impresionante. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pues Jesús también, porque Dios ayer, hoy y siempre el mismo. Y tuvo la capacidad. ¿Sabe cuántos rabí como ellos han existido en toda la historia? En esa centuria, de los que tienen, nomás había 3 que lograron ese asunto educativo en todos esos 100 años de los que se conoce, se tienen registrado. Uno era Juan el Bautista, el otro era Jesús y el otro ya no me acuerdo el nombre, pero después se los doy. Jesús no podía hacer nada como Dios. Él hubiera utilizado su divinidad, no podía redimirnos. Y debe reconocer, hermano, el esfuerzo que le implicó a Jesús estudiar por amor a usted. Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y la única manera de crecer en sabiduría es estudiar. Pues este tipo de sabiduría no llega a nuestra vida por accidente. ¿Usted cree que he escrito todos esos libros por accidente? No, hermano. Me los dicta Dios bien bonito, bien precioso. Me abre el entendimiento, me lleva un versículo a otro. Pero tuve que dedicarme al estudio concienzudo de su palabra, grandemente. Entonces ya nomás dejo que Dios sea el Espíritu de Dios y le digo, yo no voy a escribir nada que tú no me dictes y tú no me digas. Empiezo a hacerlo. Y tuvo que estudiar diligentemente. Ahora, ¿cuánto tiempo y esfuerzo cree que le costó obtener el título? ¿6 años? No, mi hermano, 25 años de su vida. 25 años de estudio esforzado. Y ahorita van a aprender otro aspecto de su amor que, híjole, hermano, los va a desarmar. 25 años de memorización. 25 años de combinar trabajo con estudio, porque ¿sabía usted que tuvo una vida laboral o no sabía? Estaba ahí arrastrado Jesús en una hamaca sin hacer nada. ¿Cómo se hubiera identificado con nosotros, hermano? En una vida laboral. Y ahorita vamos a ver su vida laboral. 25 años de paciencia para adquirir el título que permitiría morir en la cruz del Calvario, ¿no? Imagínese, ganó un título para morir, hermano. ¿Se volvió a atorar esta cosa? ¿Sí le puedes pasar la otra diapositiva? Solo piense, 25 años para ganarse el derecho a compartir su mensaje, ganar sus primeros discípulos y así preparar la continuación de su plan eterno. Me encanta Jesús, hermano, que era una persona con tanto propósito y tan enfocada en lo que quería alcanzar y lo que quería hacer para el reino de Dios, que nadie se lo podía quitar ni detenerlo. 25 años de estudio para ganarse el derecho para morir por otros. Wow. 25 años de combinar trabajo y estudio. Solo piense, estudió por amor a todos ustedes y para mí. Estudió duro para convertirse en un rabí. Y usted está llamado al pastorado, ¿qué va a hacer? ¿Va a estudiar duro? ¿Se va a preparar muy bien? ¿No va a querer hacer el ridículo? Si viera qué terror y pánico me dio dar ese seminario. Que yo no quiero darle dando mugrero ni cosas mías, quiero darle cosas reales acerca del maestro. Pero han sido horas y horas y horas y horas y años de estudio, no ha sido una cosa de un día para otro. Y no me jacto, no me jacto, ha sido un deleite, un placer. De hecho, cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, la palabra mente significa con todo tu intelecto. Vas a dedicarte todo tu intelecto, tu cerebro a buscar el conocimiento de Dios. Es parte de amar a Dios con todo el corazón. Entonces dicen, es que a mí no me gusta leer porque se le vaya quitando. Dejó la palabra escrita y que le vaya gustando, ¿verdad? Porque repréndalo en nombre de Cristo. No es una virtud, es una cosa espantosa. Y Dios está ahí para ayudarle, porque Dios dejó la palabra escrita, no la dejó en el aire,
ni por teléfono, ni en CD, ni en televisión, la dejó escrita, digan, escrita. Entonces está escrita, Él espera que usted aprenda a leer, y ahí está la sabiduría, está el entendimiento. Es más, hay un manual que dice cómo estudiar la Biblia, y le va a ayudar muchísimo, como fue Dios, práctico, sin teologías torpes y así raras y curiosas, que te llevan quién sabe por dónde, y que la figura quién sabe qué, y la figura no sé qué, y terminas más confundido que indicado. Este es un jugo de clorofila, ¿ok? Soy una persona que se cuida. Casi ni comí por amor a ustedes, así que por favor, si no estaría así dormido ahorita. Y le digo, téngame un jugo de esos de clorofila, por favor. Ahora, ¿estaría usted dispuesto a trabajar y estudiar de esa manera por beneficiar a otros? ¿O porque quiere lana y quiere billetes? Qué tremendo el amor de Jesús, ¿no? Aquí vamos a aprender otras lecciones hermosas, hermano. Y Jesús venció la geografía, la topografía del lugar donde vivió. En muchas fotos estas yo las tomé, me encanta. Y Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando en el evangelio del reino, y ganando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, para que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9, 35-38. Aquí quiero llevarlos a que entiendan la geografía, que el Señor Jesús confrontó todo. En Israel parece que todo está cuesta arriba, ¿cierto o no es cierto? Parece que todo está en lomas arriba y cerros, y tienes que andar caminando entre cerros y cosas por el estilo, y Galilea está igual. Así que si usted va a ir con nosotros, tiene que comprarse una bicicleta, una caminadora, subir y bajar escalones, porque no va a andar aguantando. Hay gente que, ay, me dolió la pierna, nos quedaban las piernas, los pies hinchados, no, a mí me dio hasta migraña de todas las caminadas que hicimos, pero nos la echamos. Y cada vez que voy empiezo a entrar en condición y empiezo a entrar en ejercicio, porque yo no voy a perderme nada. Piérdaselo usted, si quiere andar ahí mocho y paralítico y ahí llorando, pues piérdalo usted. Yo no, yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer todo, que quiero subir hasta la última loma donde sospecho que el Señor Jesús estuvo, y ahí voy a estar. ¿Ok? Vamos a adentrarnos. Miren, esa es la topografía, el clima. Esas son fotografías de Galilea, el paraíso. Cuando yo vi estas fotos, déjenme explicarles unas que se tomé. Porque comprender dónde vivió nos va a llevar a conocer un poco más profundamente su amor. El territorio donde Jesús vivió estaba dividido en 4 partes: Galilea, Decápolis, Samaria y Judea. Y ahí estaban las cuestiones geográficas y cosas por ti de Galilea, ¿no? Y no se las voy a dar ahorita porque ya llevó prisa, pero esa es una foto panorámica, vamos a decir como vista de Nazaret, más o menos. Tormentas, lago, pero vea esta. Ese es en Capernaum, hermano. Un día donde el mar está picado, esa no es foto mía, pero ahí, en esa parte, usted puede ver el lugar donde se ponían las barcas, donde Jesús subía y trepaba, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama eso de los embarcaderos? ¿Embarcadero? El muelle. Ahí está el muelle original, donde Jesús saltaba y brincaba con sus discípulos. Hermoso, hermano, esa parte. Es el mar de Galilea hoy, esa foto sí la tomé yo. Y ahí estoy yo para presumirles, o sea, fui a Galilea, ¿entienden? Pelado sangrón. No, me encanta estar en la tierra. Es que, qué posibilidades, hermano. Tenía una criatura como yo que nació en casa pobre y con humilde. Llegar a estos lugares, hermano, es nada más Dios que levanta al pobre del muladar, ¿no? Y hace sentar al menesteroso en silla de príncipes. Y es lo que Dios ha hecho conmigo. Hermoso Dios. Ese es el monte Eremos. ¿Y de qué será eso? Santo Dios, porque usted va a ir a buscar el monte de las beatitudes, ¿no? Donde dijo el sermón del monte. Bueno, ahora se llama monte Eremos, ¿ok? Para que sepa. Y ahí estamos en la cima, y esa foto la tomamos también nosotros. El fondo, y lo puede ver, es Galilea. De ahí Jesús veía. Esa calle es saliendo Capernaum. ¿Se acuerdan que dice? Y cuando hizo todos los milagros, y luego que Jesús sale y se fue al monte a orar. Sales de Capernaum, de las ruinas, y lo primero que ves es el monte, ahí al fondo. Es el monte donde él oraba. Para que vean que la geografía coincide con la topografía con el relato bíblico. Ahí estamos en la cumbre, en esa cuevita, hermano. Es precioso eso. No es bíblico, pero es la única cueva que hay en el monte Eremos, y se ve todo el mar de Galilea. Si usted está en una tormenta, se va a orar. ¿Se acuerda cuando vio a los discípulos que iban en la barca y que estaban en la tormenta? Y hay una cueva, ¿dónde se metería? Pues en la cueva, lógicamente. Y ahí va, ahí se puede estar sentado, y yo quiero ir a orar ahí una noche y todo. Entonces, de ahí de esa cuevita, vamos a darle una vista panorámica, mire. Se ve así todo, el mar de Galilea. Todo, usted puede ver ahí las barquitas, mire, por ahí sí se ven al fondo, por algún lugar. Ay, perdón. A ver, sí.
En esa, por ahí deben verse las boyas. Entonces un barco se ve pero clarito. ¿Te acuerdas que Jesús fue al monte orar y mandó a los discípulos después de alimentar a los 5,000 y se los vio remar con dificultad? Pues de ahí se ve con claridad increíble. Todo el relato coincide. Allá está el monte de la transfiguración. Al monte, este es el monte Hermón, ahí donde él se transfiguró. Y este lugarcito que ves de este camino sería la Vía Maris de aquel entonces, que era un camino que recorría Capernaum y agarraba desde Egipto hasta Mesopotamia. Ahí está el monte de la transfiguración, mire, lleno de nieve. Nos perdimos ahí, un susto, pero es otra aventura que le contaré a tu esposa, Saúl, otro día. Porque ellos me obligaron, hermano. Ya, right. Judea. Fíjense lo diferente, ¿no? Ahí se encontraba Jerusalén. Ahí eran los arrogantes, los que creían que nomás de ahí salían buenos alumnos. Eso es Masada, que está también en el territorio de Judea. El Mar Muerto. En Gedi, ahí estaba el rey David. Marcos y yo tuvimos la oportunidad de estar ahí. Tomamos del mismo agua del rey David y vimos el Mar Muerto desde ahí. Y ahí cuando andaba David huyendo de Saúl, ¿sí? Y nos acostamos a ver que se veían las estrellas y está precioso. Ese es un oasis en medio del desierto. Y ahí estaban los hombres, los valientes de David. Ahí están las ruinas de Sodoma y Gomorra. No tuvimos la oportunidad de ir porque están en Jordania, pero voy a ir. Y lo impresionante, esa cosita que ve ahí, es un meteorito de azufre incrustado en las paredes de las ruinas. Y las ruinas nos dicen que están las casas derribadas, quemadas desde arriba hacia abajo. O sea, si se empezaron a quemar por arriba y se derrumbaron. Lo que compró pero como los musulmanes no les importa, pues no hacen nada por reparar las ruinas, pero esos son gente que ha ido por ahí. Esta es la cueva de Lot, donde se fue huyendo cuando estaba la destrucción de Sodoma, y ahí está el desierto de Judea. Otra foto, o sea, ¿me entienden? Saúl me prometió una de mi hermano, donde parece que se le apareció el endemoniado gadareno. La voy a sacar. Traía los pelos así, me pareció hasta arriba por el viento. Y digo, me la vas a pagar, voy a encontrar la foto un día. Que ya sacó una bien fea mía en el Facebook. Digo, vas a ver. Este camino que ve aquí es el camino original que Jesús caminaba desde Jericó para subir a Jerusalén. Viniendo de Galilea llegaba a Jericó y subía a Jerusalén. Ahí donde encontró al samaritano, y ahí está inclusive la posada del samaritano. Ahí donde probablemente se encontraron al samaritano herido, lo llevaron al mesón y cosas por el estilo. Pero fíjense, el desierto tremendo, ahí es donde Juan Bautista creció. Ahí está el camino, Jericó a Jerusalén. El camino de Jericó a Jerusalén me impactó mucho a mí por esto. Más tomas del camino. Ahí hay un oasis. Forzosamente el maestro llegó a tomar agua ahí, hermano. Forzosamente, que era el único oasis que había entre ese camino y los caminantes se paraban donde había agua, ¿cierto o no es cierto? Y miren aquí lo que les voy a enseñar, cuevas, hermano. Ahí la gente pernoctaba, cuando se agarraba la noche se metían ahí a dormir. La humildad de Jesucristo, ¿no? Y de sus discípulos. Ahí estamos en Jericó. También está en territorio musulmán. No creo que por un tiempo volvamos a ir. Fuimos hasta en las ruinas de Jericó. Y allá está la montaña de la tentación al final. Y otra vez, o sea, ¿me entienden? Bueno, usted también presumiría a lo mejor peor. Es aquí, sale del Jordán. El Señor va al Jordán y se va a esa montaña. Es la única que hay. Entonces todo el mundo sabe que ahí fue donde fue tentado por el diablo y se fue a ayunar 40 días, que es la única que hay. No hay otra, y las montañas no desaparecen de un día para otro, ¿me entiende? Monte de la Tentación. Ahí está el monasterio donde se supone que Jesús fue tentado. Pudo haber sido tentado en cualquier lugar, pero no pudimos subir porque no había transporte ni mucho menos. Y Samaria, pero ya no vamos a hablar de Samaria. Ahí está el pozo Jacob donde se sentó con la samaritana, ¿se acuerdan? Decápolis. Y aquí es donde se le apareció a mi hermano el endemoniado. Ese es Gadara, Cursi. Miren la cueva del endemoniado, más la única cueva que hay ahí. De ahí vivía el hombre ese que derribaba a las personas de acuerdo a toda la cosa geológica y toda la arqueología y todas las cosas de ahí. Ahora, pues ¿qué tiene que ver esto todo con la cruz del Señor Jesús? Pues mucho. La mayoría de nosotros imaginamos a Jesús viviendo en un lugar apartado, que lo único que hizo con su vida fue orar, ¿no? Él nació como cualquier bebé, necesitó los cuidados de su madre, aprendió un oficio, aprendió a orar, tuvo tiempo para los amigos, estudió, trabajó como nosotros.
y él confrontó diariamente las dificultades que vivimos los seres humanos. Tuvo frío, esa es una helada en Galilea, en el territorio donde Jesús vivió. Nunca se me olvida, ahorita les voy a platicar una experiencia. Tuvo calor, por esos lugares caminó a Judea, se cansó, tuvo hambre, vino a vivir una vida como semejante a la de todos nosotros, hermano. Y cuando uno comprende el lugar donde vivió, se revela otros sacrificios secretos, ¿no? Solo piense, vivió en un lugar así, wow, y vino en un lugar así, sentado en un trono de gloria, caminando en las calles de oro, vino a caminar aquí, en chanclas, hermano, entre los desiertos, con todas las incomodidades. Caminar esos territorios para trabajar y visitar amigos nunca ha sido fácil, ni era fácil. Dejó los carros de fuego para transportarse así, en burros, sandalias. Ahora le voy a hablar un poquito de la vida laboral del maestro, que con eso vamos a terminar esta sección. No sé si lo sepa o no, pero el maestro caminaba 6 a 7 kilómetros diarios para ir a su trabajo. Va a decir, oh, ya anda inventando el doc. No, no anda inventando nada. Ahorita va a ver. En los tiempos de Jesús, Nazaret era una pequeña población, de 150 a 300 habitantes. Y Jesús era un tectón. Léalo ahí, vaya y estudie el hebreo. El tectón era un carpintero, sí, pero también era un labrador de la piedra. Y cuando usted ve las construcciones de ese tiempo, se da cuenta que era más labrada de la piedra que carpintería. Ahí no había árboles donde cortar, la carpintería era más escasa. Si yo pudiera comparar la labor de Jesús con la de ahora, le diría que sería la de un maestro albañil, hermano, pero bien experimentado. La humildad del Dios, hermano. ¿Sí me entiende? La humildad del maestro, venir a agarrar ese título para poder estudiar y trabajar por usted y por mí. A 6 kilómetros de Nazaret, lógicamente estaba la fuente de trabajo, Séforis. En ese tiempo, uno de los hijos de Herodes, Felipe, decide que ese lugar sea su capital y empieza a edificar una ciudad enorme que estaba a 6 kilómetros de Nazaret. ¿Ok? Y Josefo describe a Séforis como la joya Galilea. Había un teatro ahí. Era toda una ciudad civilizada romana, agua corriente, etcétera, y mucha construcción. ¿Ok? Entonces ahora solo quedan ruinas, y esas son fotos que nosotros tomamos, al menos la de este lado es de nosotros. Y cuando llego yo ahí, lo primero que veo es ese monito. ¿Qué creen que es ese monito? Un niño tocando las trompetas. Y ahí fue cuando se me reveló, y el Señor estuvo aquí. Porque dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Hipócrita significa actores también. Y le dice, no seáis como los actores que hacen, cuando hacen sus cosas, hacen que toquen trompetas y les dan aplausos. ¿Dónde aprendió eso si en Nazaret no había teatros? El único teatro romano estaba ahí. Y luego, una de las más grandes donadoras de Jesús, ¿quién cree que fue? Juana, la mujer de Chuza, Lucas capítulo 8, verso 1. El intendente o el administrador de Herodes. Le aseguro que Chuza no fue a Nazaret a convivir con Jesús. Y uno no dona dinero a menos que conozcas a una persona, y menos fuertes cantidades de dinero. Tuvo que haber una relación ahí. ¿Y dónde la conoció? ¿En Nazaret o en Séforis, que era la capital? ¿Dónde vivía Herodes? ¿En Nazaret? ¿O vivía en Séforis, que era la capital? ¿Qué considera usted? Lógico, ahí estaba el administrador. El administrador no podía vivir en otro lugar, estaba trabajando para Herodes. Y de ahí saca una de las enseñanzas más hermosas. ¿Acuerdas a la que un rey se fue y dejó a sus siervos? Y todo eso hizo Herodes, Felipe, pero no lo va a platicar ahorita. ¿Ok? La historia de los obreros, léalo en su casa, Mateo 20, 1 y 16. Nos enseña todo lo que Jesús sabía de la vida laboral. ¿Usted cree que en Nazaret había plazas? ¿Cuántos creen que en Nazaret había plazas donde la gente iba a contratar personas y eran 150 miembros nomás o 150 habitantes? ¿Dónde cree que estaban las plazas? En las ciudades grandes o las ciudades medianas. Estamos en Séforis y atrás es Nazaret. De ahí para acá caminaba el Señor. El maestro caminó a su trabajo, ¿no? Mire cómo caminaba de esos lugares.
Recuerde, Séfora estaba muy cercana a Nazaret. Y cuando pienso al Hijo de Dios trabajando, parado en una plaza, esperando que saliera una persona a contratarlo, hermanos, mi corazón se estruja en humildad. ¿Lo pueden ustedes pensar? Tocando a la mujer de Juana, la mujer de Chuza, preguntándole por trabajo. ¿Ah? Yo sí. Cuando llegaba a esa ciudad quedaba expuesto a todo, hermano, pornografía y todo, porque Roma era asquerosamente pornográfica, ahorita lo vamos a ver, horrible. Y tengo muchas historias de ese lugar, pero yo creo que con eso son suficientes. Caminar por esos territorios, evitar amigos nunca fue fácil. Y él subió y bajó montañas por amor a mí. Él caminó por desiertos y se expuso a todos los peligros de un ser humano de esa época por amor a mí. Él tenía que desarrollar una condición física tremenda y envidiable para poder soportar los dolores de la cruz. Y al rato lo vamos a ver. La última noche, el Señor Jesús, la mitad de parte caminó como unos 7 kilómetros, yo creo, y los otros 13 o 14 kilómetros que caminó en la última noche lo hizo golpeado, sangrando y de una manera terrible, ¿no? Y nomás una persona con una condición física tremenda. Por eso yo no puedo entender, ya va mis comerciales, ¿verdad?, que tenemos que, siervos de Dios, tenemos que conservarnos, tenemos un ministerio que ejercer. Cuando yo vi eso fue cuando nació un deseo grande en mi vida de decir, ¿sabes qué? Tengo que traer en forma, y no redonda, ¿verdad?, forma física. Tengo que nutrirme, tengo que renunciar, tengo que tomar esos zacates porque es lo que Dios me llamó a hacer. Tengo que cumplir con mi ministerio, tengo que cuidarme, tengo que tener energía, yo no quiero renunciar a nada. ¿Cuántos creen ustedes que no es fácil estar aquí cerca de 12 horas y aguantar toda la intercesión de este ministerio y conservar el buen humor y conservar la buena energía? Los invito un día, verán, se salen con los pelos duros del miedo, no lo vuelven a hacer. Yo le pregunto, ¿qué está usted dispuesto a hacer por él?